Buenas, en este video les voy a explicar cómo se grafica una función exponencial. En este ejemplo tenemos a g de x igual a 1 medio elevado a la x y tenemos f de x igual a 2 elevado a la x. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es reconocer cuáles serían nuestros términos k y a en cada uno de estos casos. A siempre va a ser el término que se encuentra elevado a la x, por lo tanto, en este caso es 1 medio y en este caso es 2. En este caso específico no se ve al término de k porque es igual a 1, es decir, 1 por 1 medio elevado a la x es igual a 1 medio elevado a la x. Y en este caso igual, 1 por 2 elevado a la x es igual a 2 elevado a la x. Por lo tanto, k no se ve, pero también está. Sabiendo que k es igual a 1 y sabiendo, como ya les dije en el video anterior, que k indicaba el origen a las ordenadas, nosotros ya podemos marcar nuestro primer punto en el gráfico, que sería en 1. Para ambas gráficas sería igual, ¿por qué? Porque tanto en g de x es igual a 1 como en f de x. Bien, ahora vamos con la tabla de valores. Nosotros sabemos que tenemos que ir reemplazando para cada caso especial. Esta tabla corresponde a la función g de x y esta tabla a la función f de x. Y vamos a ir reemplazando en la función el valor de x para obtener los valores de y. Y así poder tener los pares ordenados para dibujarlos en el gráfico y poder realizar nuestras funciones exponenciales. Vamos a empezar con f de x igual a 2 elevado a la x. Nosotros vamos a poner el término k también. Entonces tenemos 1 por 2 elevado a la menos 2. ¿Qué hacemos cuando nosotros tenemos un exponente negativo? Cuando nosotros tenemos un exponente negativo, lo que hacemos es poner un valor inverso, es decir, invertimos el número. En vez de tener 2, lo vemos como una fracción que es 2 sobre 1, porque son dos enteros. Por lo tanto, si lo vamos a invertir, nos va a quedar igual a 1 medio. Por lo tanto, el exponente se vuelve positivo y tiene el mismo valor, es decir, que va a ser 1 medio elevado al cuadrado, cuando antes teníamos 2 elevado a la menos 2. Bien, ahora vamos a reemplazar eso. Tenemos entonces 1 por 1 medio, esto entre paréntesis porque el exponente encierra todo, elevado al cuadrado. Cuando se eleva al cuadrado, en un paréntesis, se eleva al cuadrado todo lo que se encuentra dentro de ese paréntesis. Por lo tanto, tenemos el 1, que no nos va a modificar el valor, pero sí tenemos 1 medio. 1 elevado al cuadrado es igual a 1, pero 2 elevado al cuadrado es igual a 4. Por lo tanto, nos va a quedar 1/4. Y si nosotros lo pasamos a números decimales, nos va a quedar igual a 0,25. Bien, ahora seguimos con el otro. Tenemos 1 por 2 elevado a la menos 1. Acá nos pasa igual que en el caso anterior, por lo tanto vamos a tener 1 por 1 medio elevado a la 1. O sea que nos va a quedar 1 medio. Si lo pasamos a números decimales tenemos 0,50 o 0,5. Bien, ahora vamos a pasar con el 0, cuando x es igual a 0. En este caso nos debería dar el resultado 1 porque era lo que nos indicaba acá cuando nos fijábamos al principio de las funciones, pero igual lo vamos a corroborar. Tenemos 1 por 2 elevado a la 0. Cualquier número elevado a la 0 es igual a 1, excepto el 0 porque es un número indeterminado. Entonces tenemos 1 por 1, que es igual a 1, y coincide con la ordenada del origen, que era el término k. Bien, ahora tenemos 1 por 2 elevado a la 1, que es igual a 2. Y tenemos 1 por 2 elevado al cuadrado, que es igual a 4. Y acá ya tenemos nuestros primeros puntos. Tenemos ya los tenemos para irlos marcando. Cuando x es igual a menos 2, y es igual a 0,25. O sea, en vez de estar en la mitad, va a estar como si fuera 1/4 o 0,25. Cuando x es igual a menos 1, y va a ser igual a 0,5. Cuando x es igual a 0, y va a ser igual a 1, ese ya estaba marcado.
Cuando x es igual a 1, y va a ser igual a 2. Y cuando x es igual a 2, y va a ser igual a 4. Acá ya tendríamos nuestros puntos de la función f de x igual a 2 elevado a la x. Por lo tanto, lo podríamos ir marcando. Aproximadamente sería así nuestra función exponencial f de x. Una de las cosas que nosotros tenemos que ver, que es una característica de las funciones exponenciales, es que se presenta una asíntota. ¿Qué es la asíntota? Es una recta horizontal en el caso de las funciones exponenciales, a la cual nuestra función se va a aproximar indeterminadamente, pero nunca la va a llegar a tocar. Es decir, que nuestra función exponencial cada vez se va a ir acercando más al eje x, pero nunca va a llegar a tocarlo ni a traspasarlo. Por lo tanto, los valores que nosotros podamos tener en y van a ser o solo positivos o solo negativos, que eso corresponde a la imagen. Pero eso ya después lo vamos a detallar. Entonces la asíntota se encontraría sobre el eje x y sigue indefinidamente. Bien, ahora vamos a ir con la segunda tabla para graficar g de x. Nosotros ahora vamos a reemplazar, tenemos 1 que es el valor de k, por 1/2 elevado a la menos 2. Cuando nosotros teníamos el exponente negativo, lo que hacíamos era invertir el número. Por lo tanto, si teníamos 1/2, ahora vamos a pasar a tener 2. El 1 no lo voy a volver a escribir porque no modifica los valores. Por lo tanto, tengo 2 elevado al cuadrado, que es igual a 4. Bien, ahora vamos con el menos 1. Tengo 1 por 1/2 elevado a la menos 1. Me pasa lo mismo y tengo 2 elevado a la 1, que es igual a 2. Bien, ahora vamos con el 0, que también nos debería dar, como en el otro caso, en el caso de f de x, nos debería dar 1, pero de todas formas lo vamos a hacer. Tenemos 1 por 1/2 elevado a la 0. Todo número elevado a la 0 daba 1, por lo tanto nos quedaba 1 por 1, que es igual a 1. Bien, ahora vamos con 1. 1 por 1/2 elevado a la 1 es igual a 1/2. Y si lo pasamos a números decimales es 0,5. Y después nos queda 1 por 1/2 elevado al cuadrado. Cuando elevábamos era todo lo que se encontraba dentro del paréntesis, por lo tanto 1 elevado al cuadrado es 1, 2 elevado al cuadrado es 4, nos queda un cuarto, que es igual a 0,25 si lo pasamos a números decimales. Entonces ahí ya tenemos nuestros puntos para empezar a marcar. Tenemos que cuando x es igual a menos 2 y es igual a 4. Cuando x es igual a menos 1 y es igual a 2. Cuando x es 0 y es igual a 1. Este ya estaba marcado también. Cuando x es igual a 1 y es igual a 0,5. Y cuando x es igual a 2 y es igual a 0,25. Y ahí ya tenemos los otros puntos marcados. Aproximadamente la gráfica sería así, con la asíntota horizontal. Vamos a establecer dominio e imagen de cada una. Lo primero que nosotros vemos en el dominio, recordemos, eran todos los valores que podía llegar a tomar x. Y en estos dos casos, x va tanto desde los valores negativos hasta los valores positivos. Por lo tanto, serían todos los reales. ¿Y cómo lo definimos esto? Como que va del menos infinito hasta el más infinito. Bien, ahora vamos con la imagen. La imagen, recordemos, son todos los valores que puede llegar a tomar y. En el caso de las funciones exponenciales, o son los valores positivos o negativos. En este caso, las funciones se encuentran en los valores positivos, por lo tanto van a ser los reales positivos. Y esto lo definimos como que va desde el 0 hasta el más infinito, porque siempre va a ir hacia los positivos. Bien, ahora vamos a establecer dominio de imagen de g de x. El dominio en este caso también son todos los valores reales. ¿Por qué? Porque si nos fijamos, va desde los negativos hacia los positivos.
Y esto también lo definimos como que va desde el menos infinito hasta el más infinito. Bien, y la imagen, si nos fijamos, también son los reales positivos. ¿Por qué? Porque se encuentra sobre los valores positivos de y. No se encuentra por debajo del eje X, se encuentra por encima, por lo tanto los valores de y van a ser positivos. Y en este caso, en las dos funciones, nos queda iguales tanto el dominio como la imagen. Del 0 al más infinito. Bien, ahora vamos a establecer si estas funciones son crecientes o decrecientes. ¿Cómo nos damos cuenta? Nosotros tenemos que interpretar una gráfica de izquierda a derecha. Si de izquierda a derecha se va acercando cada vez a valores más elevados, decimos que esta función crece. Es decir, por ejemplo, la función f de x, que es la naranja, va de izquierda a derecha, va aumentando sus valores. Por lo tanto, esta función es creciente. Y si vemos por otro lado, la función g de x, de izquierda a derecha, sus valores van disminuyendo cada vez más. Por lo tanto, esta es una función decreciente. Bien, y así nos quedan establecidas estas dos gráficas con sus características dominio imagen y si es creciente o decreciente. Lo que nosotros tenemos que notar ahora es que estas funciones tienen el mismo valor de k, que era igual a 1, pero el valor de a es inverso. Si se fijan, el inverso de 2 es un medio. Por lo tanto, una semejanza que podemos establecer entre funciones que tienen el mismo valor de k, pero el valor de a es exactamente inverso, es que estas funciones van a ser simétricas con respecto al eje y. Si se dan cuenta, a cada lado los puntos son iguales de cada una. Nosotros tenemos que cuando x, en el caso de la función f de x, cuando x es igual a 1, y es igual a 2. Y en g de x, cuando x es igual a menos 1, y es igual a 2. Y estos puntos se encuentran a igual distancia del eje y. Por lo tanto, se los podría comparar al eje y con una especie de eje de simetría. Por lo tanto, estas dos funciones van a ser simétricas con respecto al eje y si el valor de k es el mismo y si el valor de a es inverso. Y así quedan determinadas las características y la gráfica de una función exponencial.